En los videos anteriores estuvimos viendo el tema de calor, pero sobre cuerpos que siempre estaban en el mismo estado de agregación, o sea, por ejemplo, agua líquida o un trozo de metal sólido. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay una sustancia que está cambiando de estado. Por ejemplo, agua que se está derritiendo o que está hirviendo. Ahora tenemos que introducir entonces el concepto de calor latente. El calor latente es ese calor que se utiliza para que se produzca el cambio de estado. Y lo que tenemos que saber es que mientras que se produce un cambio de estado, la temperatura no va a cambiar en la sustancia. ¿Por qué? Porque todo el calor que le estamos dando se usa para llevar a cabo ese cambio de estado. Por eso se denomina calor latente. Latente significa como algo que se mantiene, ¿sí? Yo le doy calor a algo y no va a aumentar la temperatura como veíamos antes, sino que ese calor va a estar usándose para que esas moléculas se acomoden distintos y cambie de estado. Por ejemplo, estoy derritiendo un hielo. Ese hielo se derrite a 0 grados. Bueno, mientras que esté derritiéndose a 0 grados hasta que se haga todo agua, no va a aumentar su temperatura. Veamos esta curva que es muy importante, que se llama curva de temperatura en función del calor recibido. Es cómo varía mi temperatura de una sustancia con respecto al calor que le estamos dando a esa sustancia. Yo acá lo hice para el agua. Esto siempre se hace para una determinada sustancia, o sea, para el agua es una, para otra sustancia es otra. Y lo que me sirve a esto es para sacar datos de este gráfico. Me dan un gráfico así, tengo que poder interpretar qué es lo que está pasando. Acá es el calor donde arranca de 0. Acá es la temperatura, que puede ser una temperatura de 0. Acá está de 100 y acá son temperaturas bajo 0. No puse qué temperatura, pero es una temperatura negativa, no importa. Esto me muestra que cuando yo no le doy calor al agua, estoy en calor 0, ese agua está a una temperatura bajo 0. O sea, acá está como hielo, está en estado sólido. Es un hielo que tengo en el freezer. Está temperatura bajo 0. El número que sea, no importa en este momento. O sea que acá va a estar como sólido. Ahora le empiezo a dar calor. El calor va a aumentar. Avanzo por acá. Le voy dando calor y ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura va a aumentar, ¿sí? Como vimos antes. Más calor, más temperatura. Va a aumentar hasta que ese hielo llegue a 0 grados. Porque el agua tiene algo que se llama punto de fusión, que es la temperatura a la que pasa de estar sólida a estar líquida, a 0 grados. Para otras sustancias será otra temperatura, para el agua es a 0. Yo acá tenía agua que estaba sólida, aumentando de temperatura, y llega un momento en que se empieza a derretir. Acá lo que tengo es lo que se llama fusión. Entonces va a estar pasando de estado sólido a estado líquido. Mientras que se esté produciendo ese pasaje de estado, lo que tengo que ver es que la temperatura se va a mantener siempre la misma. Yo le estoy aumentando el calor, aumento en el eje de calor, pero la temperatura es constante. Hay una línea recta, una meseta. Esa meseta que veo acá es porque se está cambiando de estado. Acá el calor que yo le daba lo usaba para aumentar su temperatura, hasta que llegó a 0 y ahí lo usa para cambiar de estado. Una vez que ese hielo se derritió todo, ahora pasa a ser líquido y ahí sí puede aumentar de nuevo la temperatura. Entonces yo le sigo dando calor y sigue aumentando la temperatura. Más calor, más temperatura. Hasta que llega de nuevo a 100 grados. Y en 100 grados, ¿qué tenemos para el agua? Tenemos el punto de ebullición. O sea, la ebullición es el pasaje del estado líquido al gaseoso. Mientras que el agua esté hirviendo, va a seguir a 100 grados. El calor que yo le dé, o sea, yo tenía un calor acá y le sigo dando calor, hasta acá, la temperatura sigue siendo la misma, ¿sí? Porque la usa para cambiar de estado. Una vez que pasó todo el agua que yo tenía a ser vapor, ahí empieza a aumentar la temperatura de nuevo. Y acá ya lo tenemos como gas o vapor. Entonces, cuando veo esto, acá tenemos lo que se llama calor, que podemos decir calor sensible porque le das calor y lo usa para aumentar la temperatura. Pero acá vamos a estar hablando de un calor que es latente, porque no usa para aumentar la temperatura, sino usa para modificar esas moléculas y pasar de estado. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese calor?
Ese calor se va a calcular mediante una fórmula que es muy similar a la que vimos antes, el calor que uso para cambiar de estado. Lo voy a calcular como el calor latente, que viene a ser como el calor específico. A veces en vez de CL le ponen una L de latente, es lo mismo. Y te pueden diferenciar si es de fusión o de ebullición, o sea, si está pasando una fusión que es de sólido a líquido o una ebullición que es de líquido a gaseoso. Y ese calor se mide en calorías sobre gramos o kilocalorías sobre kilogramos, que es lo mismo como expliqué antes, si están los kilos o no están. Si están ambos kilos es como que se simplifica, entonces es lo mismo, el mismo valor. El calor latente entonces multiplicado por la masa. La masa en gramos o kilogramos depende en qué unidad esté esto. Ese calor latente, al igual que el calor específico, depende de cada sustancia. Viene a ser como el calor específico, pero esta fórmula la vamos a usar cuando haya un pasaje de estado. Mientras que la sustancia esté pasando de estado, si yo quiero saber cuánto calor necesito para pasar de estado, voy a multiplicar el calor latente por la masa y me va a dar cuánto voy a necesitar entonces para que se produzca todo ese cambio de estado. Acá no va la temperatura. ¿Por qué no va el término, la parte que dice delta T? Porque no hay cambio de temperatura, por eso acá no viene delta T. Vamos a verlo en un ejemplo. Acá tenemos uno que lo que yo quiero saber es cuántas kilocalorías son necesarias para derretir completamente 600 gramos de hielo que están a 0 grados. Y me dicen el calor latente que es 80 calorías gramos. Ese es el calor latente para el hielo. Es calor latente de fusión. Lo podrían decir así. Latente de fusión, 80 calorías gramos en la guía o en un parcial. O con palabras, es lo mismo. Entonces yo quiero derretir. El hielo ya está a 0 grados. O sea que no es que tengo que calentarlo para llegar a esa temperatura. Ya está en 0 grados y lo quiero derretir directamente. Entonces uso esa fórmula. El calor es el calor latente de fusión por la masa que quiera derretir. ¿Qué calor voy a necesitar? El calor latente de fusión son las 80 calorías por cada gramo y lo voy a multiplicar por la masa que quiero derretir, que son los 600 gramos. Se van los gramos y hacemos esa cuenta, ¿sí? Hacemos esa cuenta, 80 por 600 y nos va a dar 48.000 calorías. Ese sería el calor entonces necesario para derretir esa masa de hielo completamente. Si me lo piden en kilocalorías lo dividía por 1000. Recordemos que una kilocaloría son 1000 calorías. Entonces si tenés 48.000 calorías, es 48.000 por 1 dividido 1000. Si lo dividís por 1000 le sacás 3 ceros. Esto te va a dar 48 kilocalorías, que es otra forma de expresarlo en un número un poco más chico. Veamos ahora otro ejemplo más. Hablemos del mismo hielo que teníamos antes, o sea, los 600 gramos de hielo, pero ahora ese hielo no está a 0 grados listo para derretirse como estaba antes. Este hielo está a menos 50. Yo lo que quiero saber es cuál va a ser el calor necesario para derretirlo completamente. Y tengo como datos el calor específico del hielo y el latente del hielo. El calor específico es cuando no está cambiando de estado, por eso tiene el grado. El latente es cuando está cambiando de estado. ¿Por qué tengo estos dos datos? Porque acá tengo que hacer dos cuentas. Yo tengo hielo que está inicialmente a menos 50 grados. Está súper bajo cero. Acá es la temperatura y acá es el calor. Lo tengo a menos 50. Yo para derretirlo lo tengo que llevar a 0 grados y después lo tengo que derretir. Yo quiero hacer esto. Primero pasarlo a 0 grados. Que llegue hasta 0. Y después mantenerlo en 0 grados constante y derretirlo completamente. Eso en un gráfico que vimos antes sería esta parte la que yo quiero calcular. Entonces, primero tengo que calcular esto. Hacerlo llegar desde menos 50 hasta 0. Calentarlo hasta 0. Y después sí, en 0 empieza a cambiar de estado. Entonces en este caso yo sé que el calor necesario que voy a necesitar, que es lo que me preguntan, va a estar dado por el calor para aumentar la temperatura desde
menos 50 hasta 0 grados, que es donde necesito que empiece a derretirse, y después el calor que necesite para la fusión o fundir todo ese hielo. Y lo uso con dos fórmulas distintas. La primera parte es la fórmula que vimos al principio. Masa por calor específico por la variación de temperatura. Y eso lo voy a hacer para calentar simplemente el hielo hasta 0. ¿Cuánto calor voy a necesitar? La masa dije que era el mismo ejemplo que antes, o sea que eran los 600 gramos. Por el calor específico, que es 0,5 calorías sobre gramos grados Celsius, y la variación de temperatura. Yo quiero llevarlo desde una temperatura inicial de menos 50 a una final de 0. Es siempre final, que es 0, menos la inicial, que es menos 50. Y acá ojo cómo lo ponemos. 0 menos menos 50, porque es final menos la inicial, que también es negativa. O sea que esto me va a quedar más 50, menos por menos más. Y ahí haría la cuenta y me va a dar ese calor. 600 por 0,5 por 50 grados, que es esto. Entonces hacemos esa cuenta. 600 por 0,5 por 50. 15.000. Entonces esas 15.000 calorías, me queda calorías porque se me van gramos y grados Celsius. Esto queda en calorías, es un calor además. Lo usé para hacer esto, aumentarlo desde menos 50 hasta 0 al hielo. Pero ahora tengo que derretirlo. Y ahora sí uso la otra fórmula. Y ahí en realidad va a ser lo mismo que hice antes. Acá yo ya lo tenía en 0. En el ejercicio anterior lo tenía en 0. Y lo llevé a derretirlo completamente y ya sé que da las 48.000. O sea, vuelvo a hacer esta fórmula. Multiplico los 600 gramos por el latente y me da los 48.000 que hice en esa parte. Este calor que hice recién me dio 15.000. O sea, el calor total va a ser la suma de esos dos calores. El calor que utilicé para aumentar la temperatura hasta que se empiece a derretir y el calor para derretirse. Sumamos 15.000 más 48.000, nos da 63.000. Entonces el calor total que voy a necesitar son las 63.000 calorías, o si me lo pidiesen en kilocalorías, 63 kilocalorías.